¿Qué tal? Sean bienvenidos a esta nueva cápsula jurídica en la cual hablaremos sobre la revocación de las donaciones. Como siempre, agradecemos su suscripción a nuestro canal y los invitamos a que compartan el contenido de este video con las personas que pudieran estar interesadas en el mismo. Y tal y como lo pueden apreciar en su pantalla, los temas que abordaremos a continuación son los siguientes. En principio, hablaremos sobre el concepto o definición jurídica del contrato de donación para posteriormente estudiar aquellos casos contemplados en la ley en los cuales se puede revocar un contrato de donación. Nos referimos a la revocación por sobrevenir hijos al donante, a la revocación de la donación por ingratitud del donatario, la revocación de las donaciones antenupciales y de las donaciones realizadas entre cónyuges, así como a la revocación por el incumplimiento a las cargas impuestas por parte del donante. Y pues en este orden de ideas, ya decíamos anteriormente que comenzaremos el análisis de estos temas con el concepto o definición jurídica de la donación, la cual en este caso está basada en el artículo 2332 del Código Civil vigente en la Ciudad de México. Conforme a esta legislación, tenemos que la donación es un contrato por el que una persona denominada donante transfiere a otra denominada donatario gratuitamente una parte o la totalidad de sus bienes. En este caso, el contenido del video está enfocado a la revocación de las donaciones, por lo que realizaremos un análisis muy breve, muy sencillo sobre esta definición jurídica de la donación, para lo cual nos parece prudente realizar este estudio con un sencillo ejemplo. Bueno, pues resulta que Raúl desea transmitir gratuitamente a Beto la propiedad de su vehículo. Conforme al concepto anterior, pues lo que Raúl desea es celebrar con Beto un contrato de donación para transmitirle a este último la propiedad de este vehículo. Para que el contrato de donación sea perfecto, Beto debe manifestar su voluntad para llevar a cabo la celebración de este contrato. Es decir, no basta la simple voluntad de Raúl, tal vez de buena fe, para llevar a cabo la donación. No, sino que necesariamente Beto debe de manifestar también su voluntad para recibir de manera gratuita la propiedad de este vehículo. Y por ello afirmamos, conforme al concepto jurídico, que la donación se trata de un contrato, porque hay un acuerdo de voluntades entre donante y donatario. En este ejemplo, por supuesto que Raúl es el donante, mientras que Beto es el donatario, es decir, Raúl es la persona que transmite gratuitamente la propiedad del vehículo, mientras que Beto es la persona que recibe esta propiedad de manera gratuita. ¿Y por qué decimos que es un contrato gratuito? Bueno, este calificativo se deriva con motivo de que no hay reciprocidad en los provechos económicos que reciben las partes. Básicamente es el donatario la única persona que recibe el beneficio económico, ya que su patrimonio se incrementa con motivo de la donación. En el ejemplo, Beto es el beneficiado económicamente, ya que cuando recibe gratuitamente la propiedad de ese vehículo, su patrimonio se ve incrementado. Por ello es que no hay provechos para el donante. Raúl transmite la propiedad de ese vehículo sin recibir a cambio una contraprestación como lo puede ser el dinero, ya que si esto fuera así, hablaríamos de un contrato de compraventa. Por ello es que, insistimos, este contrato de donación es gratuito, ya que solo una de las partes, es decir, el donatario o la parte donataria, es quien recibe los provechos económicos en la celebración de este contrato. Ahora bien, conforme a la teoría del acto jurídico, cabe destacar que la donación es un contrato bilateral, ya que, como lo hemos mencionado, se trata, o para su celebración tienen que intervenir dos voluntades, la del donante y la del donatario, quienes celebran un acuerdo para que tenga lugar la celebración, valga la redundancia, de este contrato, o para que tenga lugar la existencia de este contrato. Por ello es bilateral. Esto es importante debido a que la revocación por regla general
no tiene lugar en las donaciones, ya que la revocación es un acto unilateral, como por ejemplo en un testamento. El testamento es un acto jurídico unilateral por el cual una persona de forma libre dispone de su patrimonio para después de su muerte. Y entonces, al ser el testamento unilateral, en cualquier momento el testador puede revocar ese testamento y anular sus efectos para el futuro. Lo mismo pasaría con un poder. Un poder notarial es un acto jurídico unilateral y el poderdante unilateralmente en el futuro puede también revocar ese poder. Y entonces, tratándose de la donación, este es un contrato, es un acto jurídico bilateral y por lo tanto, como por regla general, no tiene lugar la revocación, en virtud de que, por ejemplo, el donante no puede, a capricho, por ejemplo, revocar la donación en perjuicio del donatario. Continuando con el ejemplo, Raúl no podría a capricho revocar la donación que hizo en favor de Beto en relación al vehículo que mencionábamos. Entonces, insistimos, como regla general, la donación es un contrato jurídico bilateral y por lo tanto no puede ser revocado. Ahora bien, no obstante lo anterior, en la ley se contemplan ciertas excepciones a esta regla, es decir, la ley regula ciertos escenarios o ciertas causas en las que sí tiene lugar la revocación por parte del donante. ¿Cuáles son estos escenarios? Bueno, en principio, por sobrevenir hijos al donante de conformidad con el artículo 2359 de la legislación civil vigente en la Ciudad de México. ¿Qué significa esto? Bueno, si al momento de celebrar la donación el donante no tenía hijos, este puede revocar dicha donación si le sobreviene uno o más hijos dentro de los siguientes 5 años contados desde la fecha en que se hizo esta donación. Esto porque, pues, obviamente, el nacimiento de un hijo generaría en el donante un interés para recuperar los bienes donados. Pero pensemos en un ejemplo para que esto sea más claro. En el año 2020, Raúl le donó a Beto un bien inmueble. En esa fecha, como decíamos anteriormente, Raúl no tenía hijos. Por lo tanto, no tenía algún problema en donar ese bien inmueble. No obstante lo anterior, en el año 2024, Raúl concibió a su hijo Pepe, es decir, habían pasado 4 años. Y por lo tanto, Raúl en ese momento ya se encuentra facultado para revocar la donación que le hizo a Beto, porque probablemente Raúl tendrá la intención de que ese bien inmueble regrese a su patrimonio en beneficio de su hijo. Ahora bien, cabe destacar que si después de que transcurrieron esos 5 años, el donante no concibió hijos, o bien, a pesar de haberlos concebido, no revocó la donación hecha en favor del donatario, entonces esta donación será irrevocable. Por lo tanto, hay que poner atención a este escenario. Si regresamos en el ejemplo, en el año 2020 Raúl donó la casa en favor de Beto. Si después de 5 años Raúl no concibe un solo hijo, ya no hay posibilidad de que invoque esta revocación si es que lo concibió, por ejemplo, en el año 2026 o 2027. O tal vez Raúl, como decíamos, concibió a su hijo en el año 2024. Sin embargo, no llevó a cabo esta revocación, no promovió ante una autoridad judicial, por ejemplo, la acción para revocar esta donación. Entonces, si por ejemplo nació en el 2024, pero ya llegaron al año 2025, 2026 y a pesar del nacimiento de su hijo, Raúl no revocó la donación en favor de Beto, entonces esa donación será irrevocable por este tipo de causas. Y pues también hay que tomar en cuenta que si dentro de este plazo de 5 años naciere un hijo póstumo del donante, la donación se tendrá por revocada en su totalidad. ¿A qué nos referimos con el hijo póstumo? Pues aquel que nace en una fecha posterior al día en que tiene lugar el fallecimiento del padre. Pensemos en este ejemplo. En el año 2020, ya decíamos, Raúl le donó a Beto un bien inmueble. En esa fecha, Raúl no tenía hijos. Sin embargo, en el año el día 1 de abril del año 2024, falleció Raúl. Y además,
hay que tomar en consideración que el 1 de julio de 2024, es decir, algunos meses después de la fecha de nacimiento de Raúl, nació el hijo póstumo de este, de nombre Pepe. En este caso, toda vez que nació dentro de este plazo de 5 años, nació el hijo póstumo de Raúl, entonces se tendrá por revocada en su totalidad esa donación que hizo Raúl en beneficio del menor que acaba de nacer. Ahora bien, ¿cuáles son los casos que contempla la legislación civil vigente en la Ciudad de México en las que no tiene lugar la donación, la revocación de la donación a pesar de la superveniencia de un hijo? Bueno, por parte del donante, por supuesto. Número 1, cuando la donación sea menor al monto de 200 pesos, cuando la donación sea antenupcial, es decir, es una donación antenupcial aquellas que se realizan los futuros cónyuges, por supuesto, antes de casarse, o bien la donación que realiza un tercero antes de la boda de dos personas con motivo de ese matrimonio, los típicos regalos de bodas, por así decirlo. También es irrevocable cuando la donación sea entre consortes y cuando la donación sea puramente remuneratoria, es decir, cuando el donante le haya donado al donatario una cantidad de dinero. En estos casos no se puede revocar la donación a pesar de que el donante haya concebido a un hijo dentro de los 5 años siguientes. Siguiente escenario, siguiente hipótesis para la revocación de una donación se refiere a la ingratitud del donatario y se presenta en dos supuestos. Número 1, si el donatario comete algún delito contra la persona, la honra o los bienes del donante o de los ascendientes, descendientes o cónyuge de este. Entonces, si el donatario comete algún delito en contra del donante o cualquiera de los parientes antes mencionados, el donante puede revocar la donación hecha en favor del donatario con motivo de la ingratitud de este último por haber cometido algún delito en su contra o de su familia. Y también esta revocación tiene lugar si el donatario rehúsa socorrer según el valor de la donación al donante que ha venido a pobreza. Pero para entenderlo de mejor manera, pensemos en estos ejemplos. Hablábamos de la ingratitud por cometer un delito. Por ejemplo, Raúl le regaló una casa a Beto. En este caso, la revocación por ingratitud podría tener lugar si Beto comete el delito de robo, por mencionar un tipo penal, el delito de robo en contra de ¿quiénes? De Raúl, que es el donante, en contra de los hijos de Raúl, en contra de los padres de Raúl o en contra de la cónyuge o esposa de Raúl. Si Beto comete algún delito en contra de Raúl o de los parientes mencionados, Raúl podrá revocar esa donación con motivo de ingratitud. O bien, si Raúl le regaló un carro a Beto, pero después el propio Raúl cayó en pobreza, Beto debe socorrerlo hasta por el monto del valor del bien donado. Por ejemplo, tal vez podrían ser hasta por los 200,000 pesos que vale el vehículo. Si Beto no socorre a Raúl en esta etapa de pobreza, entonces Raúl podrá revocar la donación. Muy bien, continuemos. Siguiente hipótesis: revocación de las donaciones antenupciales hechas entre los futuros cónyuges y de las donaciones entre consortes o cónyuges. Bueno, hay que mencionar, ya lo decíamos hace unos minutos, que las donaciones antenupciales son aquellas que tienen lugar antes de la celebración de un matrimonio, como decíamos anteriormente, un regalo de bodas. Estas donaciones antenupciales se pueden llevar a cabo entre los futuros cónyuges, por ejemplo, la entrega de un anillo de compromiso o de una sortija de compromiso, o bien puede ser que terceros realicen en favor de los futuros cónyuges donaciones antenupciales. Y obviamente esas donaciones están sujetas a la celebración del matrimonio. Y también tenemos las donaciones hechas entre cónyuges, es decir, entre personas que ya están unidas en matrimonio. Bueno, en estos casos se puede llevar a cabo la revocación de las donaciones cuando el donatario realice conductas de violencia familiar en contra del donante, abandono de las obligaciones alimentarias, cuando el donatario sostenga relaciones sexuales con persona distinta a su cónyuge
u otras que sean graves a juicio del juez de lo familiar, cometidas en perjuicio del donante o bien de sus hijos. Entonces, estas conductas como de violencia familiar no solamente podrían cometerse en contra del cónyuge donante, sino en contra de los hijos. Por lo tanto, si el donatario lleva a cabo algún tipo de estas conductas o alguna de estas conductas, el donante podrá solicitar o podrá llevar a cabo la revocación de esta donación. Y pues bueno, también tenemos una revocación más, que es aquella con motivo que tiene lugar con motivo del incumplimiento a las cargas impuestas por el donante. En este sentido, cabe destacar que una carga se refiere a aquellos deberes que son impuestos a las personas que reciben una liberalidad. En este caso, la donación es una liberalidad porque ya lo decíamos, el donatario recibe gratuitamente una cosa libre de gravámenes. Entonces, la carga pues representa este deber que se le impone al donatario en este tipo de liberalidad como lo es la donación. Es decir, sí, vas a recibir gratuitamente una cosa, pero tienes que llevar a cabo para que se perfeccione la donación cierta conducta. Pensemos en un ejemplo muy sencillo. Raúl le donó una casa a Beto, imponiéndole la siguiente carga: erigir una estatua en honor al propio Raúl. Entonces Raúl lo que quiere es que Beto construya o mande construir o erigir esta estatua, tal vez un busto. Si Beto no cumple con esta carga, entonces Raúl estará facultado para revocar esta donación. Muy bien, y pues ahora la pregunta es la siguiente: ¿qué pasa si el donante ya no tiene la propiedad de la donación cuando se declare procedente la revocación? Es decir, por ejemplo, ¿qué pasa si nos ubicamos en el primer escenario en el cual le sobreviene al donante un hijo y por lo tanto dentro del plazo de 5 años después de la donación, y resulta que el donante quiere revocar esa donación? ¿Qué pasa si el donatario le dice: lo lamento, pero ya no tengo esa casa que me donaste porque a lo mejor la vendí o también la regalé, o ese carro que me donaste ya no lo tengo porque lo vendí o lo regalé? Entonces sí será procedente la revocación, pero ya no tengo nada. Bueno, en este caso, el donante tendrá derecho a recibir en dinero el valor que tenía el objeto donado al momento de la donación. ¿Esto qué significa? Bueno, Raúl le donó una casa a Beto. 3 años después, Raúl concibe un hijo y solicita la revocación de esa donación. Beto, pues, no se puede negar a la revocación en virtud de que se cumplió el supuesto. Es decir, Raúl tuvo un hijo dentro de los 5 años. Sin embargo, ¿cuál es la respuesta de Beto? Pues ya no tengo la casa porque, por ejemplo, la vendí. Ese no sería un motivo suficiente para que no pueda llevarse a cabo la revocación de esa donación. ¿Por qué? Porque entonces en este caso Beto, es decir, el donatario, le tendrá que entregar a Raúl, es decir, el donante, el monto en dinero del valor de la casa donado y en este caso específicamente el valor que tenía la casa al momento en que el donante, es decir, Raúl, le donó la casa a Beto, quien es el donatario. Muy bien, y pues con esto concluimos el video de esta ocasión. Ustedes pueden visualizar en la pantalla la bibliografía que fue consultada para la creación del mismo. Y una vez más, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal y además activen la campana de notificaciones para que estén enterados sobre nuestro nuevo contenido. Muchas gracias y hasta la próxima.